Buenas tardes. A nombre del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, le damos la más cordial bienvenida a esta entrevista. Para efectos de registro, le pedimos de favor su nombre, cargo al que aspira y lugar de nacimiento. Sí, Agustín Antonio Herrera Fragoso, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y vengo del Estado de Puebla. Muchas gracias. Me corresponde la primera pregunta y es sobre el derecho humano de acceso a la información y también la protección de datos personales. Pero la pregunta en concreto es, ¿cuál es el alcance del derecho humano a la intimidad y a la vida privada de personas servidoras públicas que estamos también obligadas a rendir cuentas a la sociedad? Bueno, hay que partir, cuando hablas de derechos humanos, primero tienes que hablar de dignidad humana, que es el punto focal de los derechos humanos. Y eso entonces hablamos de una cuestión del valor inherente de la persona. Razón por la cual ahí surge el tema de la universalidad de los derechos, la igualdad y la no discriminación. Sin embargo, los servidores públicos tienen que manejarse sobre otro rubro, que es el tema de transparencia. Y en el tema de transparencia es donde entra esa situación. Entonces, las cuestiones personales, íntimas, de la integridad personal, que este tema incluso va a estar hasta ahora con los neuroderechos, ¿verdad?, tienen que limitarse, ¿no?, para la situación de no causar un daño a ese servidor público. Y en la transparencia, principalmente en cuanto a sus funciones, que tienen que ser claras, principalmente basadas en la ley, y que además, en ese sentido, tienen que estructurarse los medios idóneos para el control. Gracias por su respuesta. Buenas tardes. Yo le preguntaría, con base en la experiencia que tiene, ¿cómo abordaría o qué tratamiento le daría a los retos legales y éticos que plantea la bioética en temas como la eutanasia, derecho a la salud y todos esos temas, genética también? ¿Y qué principios considera fundamentales para equilibrar ese respeto a los derechos humanos? Bueno, primero que nada, yo creo que tenemos que regresar a la axiología de los derechos humanos bajo las virtudes, que además las tienen que operar también las instituciones. ¿Cuáles son las virtudes? Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Por ejemplo, los legisladores tienen que tener prudencia, justicia y templanza. Los jueces tienen que manejar muy bien la prudencia, por eso se llama jurisprudentia, ¿no?, es decir, prudentemente. Muchos hablan de los principialistas, yo no soy principialista. Los derechos humanos incluso se basan bajo el principio pro persona, siempre en beneficio de la persona humana. Dos, ese principio se basa sobre la dignidad humana que ya dije, que es el valor inherente. Entonces, sobre ese parámetro tenemos que ver lo de la vida. Ahora, la bioética es la primera área, una disciplina transdisciplinaria que se utiliza principalmente bajo los parámetros científicos que te dan el fenómeno. Y sobre ese fenómeno tienes que analizarlo. ¿Cómo tienes que analizar el fenómeno? Con ciencia basada en evidencia. Y aquí me voy a ir con un tema interesante, el interés superior de la niñez. Para un caso en particular, ¿no?, que además está muy dañado y que con las nuevas tecnologías pueden ser afectadas. Entonces, fíjate, cuando uno analiza el interés superior de la niñez, jurídicamente tenemos muchos errores porque basamos bucles jurídicos, es decir, es lo que mejor le beneficie, vamos a mejor un parámetro, sí, pero no tiene contenido. Entonces, el contenido te dice, a ver, es madurez. ¿Qué te da la madurez? ¿No? El tema de desarrollo evolutivo, ¿qué viene? La cuestión biológica, psicológica, ética, ¿verdad? Y eso te ayuda a la ciencia a evidenciar. Por ejemplo, se habla de 18 años máximo, ¿no? Sin embargo, los parámetros de las neurociencias te dicen que el desarrollo último del ser humano es hasta los 25 años para la toma de decisiones. Ese parámetro tienes que serlo porque de los 18 a 25, que es la parte prefrontal del cerebro, tiene que evaluarse porque es donde hay más riesgos para los adolescentes, que ahora están volviendo problemas dopamínicos de depresión. Entonces, bajo esos parámetros de ciencia, entonces es la valoración ética. ¿Cómo tienes que basar? Con el mismo principio ético y jurídico, sin déresis, hacer al bien y evitar el mal. El segundo, la ley de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo. Y así vas haciendo con el tema de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, que son los mismos parámetros aristotélicos que Robert Tadic utilizó para los principios de ponderación. Gracias. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Sí, me lo Adelante, permite. por favor. Bien, en razón de la postulación que usted hace para ser ministro,
¿qué propone para, en su caso, si usted estuviera ya como ministro, para resolver los temas relacionados con corrupción e impunidad? Perfecto. Yo puse el planteamiento de Tyler, que es una justicia procedimental. El doctor Tyler de la Universidad de Princeton te habla de que, a ver, esa es una cuestión procedimental, no sustancial. Vamos primero. Dice, a ver, primero que nada están perdiendo legitimidad las instituciones. Vamos a la legitimidad institucional del Poder Judicial, ¿verdad? En sus resoluciones. Primero que nada dice la escucha. ¿Dónde viene la escucha? En los argumentos, ¿no? Cuando yo veo las sentencias, yo nada más veo los argumentos de una parte, no de la otra. Entonces, la escucha no respeta la dignidad de las personas que están argumentando en el desarrollo, que es la segunda etapa. Te recibo tus documentos, te escucho, pero es una escucha activa en el análisis que te estoy brindando. Entonces, ahí se empiezan a ver desequilibrios. 2, ahí tiene que ver un tema en la siguiente etapa de transparencia y neutralidad. Yo tengo que ser transparente en ese proceso, porque, por ejemplo, un amico curi, ¿no? O incluso una cita de expertos para aclarar algunos puntos, tiene que ser transparentados de que están en esa resolución y muchas veces no aparecen. Y por último, la neutralidad de que se tomó todo eso en cuenta para que la resolución sea lo más objetiva y legítimamente posible. Entonces, en eso pues realmente vamos a evitar muchas suspicacias y da el efecto útil incluso de los derechos humanos al final. ¿Y eso qué va a hacer? Que una resolución sea cumplida, que una resolución por lo menos sepan que se tomaron en cuenta todos los argumentos y se planeó eso. Eso es una. Y la otra, internamente se tiene que dar capacitación y sensibilización, principalmente para grupos vulnerables. Como decía García Ramírez, en este país, por ejemplo, como contra la agenda del agrario, dice, la justicia sí se tiene que quitar la venta, porque no todos estamos iguales. Y ahí entonces, en la parte sustancial que tenemos que analizar, tenemos que ver realmente reforzar esa motivación. Muchas gracias. Sí. Una siguiente pregunta es, la Suprema Corte de Justicia mexicana ha dicho que el acceso a la justicia y la tutela efectiva no basta con una sentencia, que es necesaria la ejecución. ¿Qué medidas concretas propone para lograr la ejecución de las sentencias, que en México es una de las áreas de oportunidad en la impartición de justicia? Bueno, retomando mi argumento anterior, con este procedimiento de Tyler, nos va a empezar a dar más efectividad, ¿no? De que sí estamos cumpliendo. Pero creo también que esta apertura de Tyler no te puede cerrar a una cuestión cerrada, ¿no? Creo que tiene que haber vínculos de comunicación y diálogo interinstitucionales sin perder su competencia para una ejecución adecuada. Yo recuerdo en tribunales agrarios que una vez no se pudo ejecutar una sentencia porque íbamos a crear un problema mayor. Entonces se tuvo que negociar para ver qué acuerdos internos podríamos llevar, porque las sentencias no pueden causar un caos. Y ese es el caso que se hizo de Luxus versus Italia en el Tribunal Europeo, que en la segunda instancia dijeron no podemos ejecutar una sentencia porque estamos causando un caos. Y ese es un tema de no perder la funcionalidad del sistema que estamos atendiendo. Entonces tenemos que incluso ser más observadores para su cumplimiento en la cuestión social, no crear más daño, sino crear más beneficio. Y también eso es muy importante para la escucha de grupos vulnerables, cómo poder hacer una interlocución más clara con esos grupos. Bien, le quedan poco menos de 3 minutos para un mensaje final donde usted nos exponga los motivos de por qué desea ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, número uno, ya vieron mi formación, es muy rara. Yo siempre me he ido capacitando mucho. Trabajé temas de transgénicos, sé genética, biología molecular, mis libros, que incluso a lo mejor ya me googlearon, ya ven todo esto, y eso es lo que viene. Incluso ahorita estoy trabajando temas de transhumanismo e inteligencia artificial. Entonces, creo que eso es algo que se necesita, ¿no? Siempre me he capacitado. No soy experto de nada, soy un estudioso. Por otro lado, mi formación en litigio, en asesorías, etcétera, estoy viendo que está pasando un fenómeno muy mal, no nada más a nivel local, a nivel internacional. Y lo veo con los estudiantes, porque doy clases en todas las universidades. Fíjense, parecen pericos.
La Corte Interamericana dijo esto, la Suprema Corte dijo eso. Oye, ¿no tienes pensamiento crítico? ¿Está bien hecho? ¿Está bien dicho? Tenemos un gran problema en México con mucha jurisprudencia, por ejemplo, de libre desarrollo de la personalidad humana. ¿En qué artículo constitucional está? Es una interpretación arbitraria. El tribunal alemán es el único que lo tiene en su regulación y te dice, tú no puedes poner un parámetro que cause daño a la misma persona humana. ¿Y por qué? Porque el Estado debe ser garante. Ahí viene el tema de bioética, buscar siempre ayudar a las personas, beneficiarlas bajo los peores parámetros. Y ahorita tenemos un gran problema con las adicciones, ¿no? Si tú dices que 18 a 25 años puedes hacer lo que quieras, es el desarrollo prefrontal donde incluso la parte más importante del cerebro. Tendríamos que cambiar, tenemos que platicar, tenemos que dialogar. Por eso la ciencia y otras áreas del conocimiento nos tienen que llegar de información. Tenemos que volvernos transdisciplinarios para llegar a una mejor resolución de casos. Entonces, ese es un punto. Y la otra, también, no hacer tanto activismo judicial. Porque incluso los parámetros de la Corte Interamericana a veces te dicen, haz esto. ¿Ustedes ya saben cuál es el cumplimiento de la Corte Interamericana en sus sentencias? Es ínfimo. Vean el Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo te dice que el Estado tiene que hacerlo con sus medios, con su normativa, con su soberanía, y tiene el 85% de cumplimiento, ¿no? Entonces, creo que en ese tema de la soberanía y de los parámetros tenemos que reflexionar. Tenemos que decir que sí, que no. Porque además en México, realmente nuestra cultura es una cultura de nosotros, no del yo, ¿no? Entonces creo que tenemos que regresar a esa cuestión social, familiar, de nosotros, de apoyarnos. Porque además, tanto individualismo está creando cada vez más batallas de separación de personas. Y lo que tenemos que buscar es la unificación. Y todo eso es con un pensamiento crítico, idóneo, llenarse también de gente que te sume, porque hay que ser humildes. No tenemos todo el conocimiento. Muchas gracias por su presencia, por su participación, y le pedimos estar atento a las comunicaciones que emita este comité y que le hará llegar oportunamente. Gracias. Gracias, que tengan buen día.